Entonces, vamos a hacerlo casi que empezando por el comienzo, o sea, casi que qué necesito yo hacer para poder generar una monografía. ¿Qué es una monografía? Es una investigación documental, es decir, que nosotros para poder hacer la investigación nos vamos a valer de artículos de investigación o de documentación gris, que puede ser desde libros hasta trabajos de grado, ¿vale? Y todo eso va a ir incluido como lo que llamaríamos una monografía. Para que esto no se torne, digamos, un tanto tedioso, porque, digamos, en el curso hay personas que quieren hacer trabajo de campo, entonces lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, ustedes lo van a aplicar en lo que vamos a denominar la introducción, ¿vale? Que es lo que en un proyecto de investigación se va a denominar un estado del arte. De ahí entonces que sea tan importante que nosotros podamos iniciar toda investigación por un estado del arte. ¿Qué quiere decir un estado del arte? ¿Qué significa un estado del arte? Significa que nosotros estamos al tanto de lo que se ha investigado sobre este tema de interés. Es decir, que sabemos qué es lo que realmente sabemos. Tenemos claro cuáles son los instrumentos que se han utilizado para medirlo. También sabemos cuál es su prevalencia, su incidencia, cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos. También sabemos, por ejemplo, eh, que a partir de ese estado del arte también, qué es lo que desconocemos, qué es lo que no sabemos. Y ahí entonces que toda investigación debe empezar inicialmente por un estado del arte para que podamos estar completamente seguros que la pregunta que estamos formulando, nuestro profesor o profesora, que sea nuestro director de trabajo de grado en el futuro, no nos vaya a decir, oye, pero ya se sabe o ya se ha contestado, eso ya no hay mucho que decir al respecto. Entonces, para uno evitar pasar vergüenza, pues uno primero hace un buen estado del arte. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ubicar desde esta inicial comienzo que vamos a hacer, pues tiene que ver principalmente con eso, ¿no? Vamos a ubicarnos en cómo podemos hacer un estado del arte lo suficientemente adecuado o robusto. Y pues aquí la sugerencia que queremos hacer es que empecemos seleccionando un tema de interés. Digamos que los que están recién llegados al curso, quizás esto todavía no lo tienen adelantado. Los que ya están con unas semanas en el curso, pues fue la primera actividad que se solicitó. Digamos que para nosotros seleccionar un tema de interés, necesitamos conocer, y aquí la sugerencia es un poco que lo hagamos bajo el siguiente esquema. El esquema que se propone, pues es un esquema en el cual tenemos una población. Esa población es básicamente que nosotros identifiquemos en quiénes queremos estudiar el fenómeno de interés o el tema de interés. Entonces aquí, pues digamos que yo puedo decir mujeres con cáncer de mama. Ese puede ser, digamos, mi población, mi objeto de estudio, ¿no? Las mujeres con cáncer de mama es un conjunto de personas, ¿vale? Que tienen la característica común de que son mujeres y que además de eso tienen cáncer de mama. ¿M? Pero también yo podría pensar en la población como en las etapas del ciclo vital. Entonces yo podría pensar en que mi población pueden ser adolescentes o pueden ser niños o pueden ser adultos mayores. De ahí entonces que sea importante pues identificar la población en estudio, ¿vale? Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es pensar en la intervención. La intervención, digamos que nosotros diríamos, bueno, ¿cuál es la variable? ¿Vale? ¿Cuál es esa posible concepto que me interesa medir? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando esta población se encuentra expuesta, por ejemplo, a consumo de agua no potable, por ejemplo? ¿O qué pasa si esta población se encuentra expuesta a ejercicio? ¿O qué pasa si esta población toma mucho café? ¿No? ¿Qué pasa? Entonces aquí la intervención, la I, la intervención lo vamos a pensar en términos de exposición, ¿sí? Es decir, de qué característica de interés o qué concepto de interés nos interesa
mirar la relación que existe, ¿vale? Entonces, la intervención se nos convierte como en una pregunta clave, porque prácticamente nosotros vamos a estar estableciendo siempre como relaciones entre elementos. Entonces, esta exposición pues se va a convertir como en un desarrollo. Espérenme un segundito, ¿vale? Yo pauso la grabación. Entonces, la intervención, básicamente, para nosotros entenderla, nosotros siempre pensamos como profesionales de la salud en términos de causas-efectos, ¿no? Es decir, bueno, nuestro paciente presenta este cuadro y cuáles pueden ser las posibles causas. Si yo realizo X o Y intervención, ¿cuál puede ser la posible consecuencia? Entonces, eh, la exposición, muchas veces cuando nosotros no tenemos eh, podríamos combinar, o sea, ¿qué puede pasar? Puede pasar población, mujeres, y la exposición es tener cáncer de seno, o la intervención es quimioterapia, ¿bien? Eh, entonces, o también podemos ser población, mujeres, cáncer de seno, y la exposición, quimioterapia. Entonces, no es que exista, como ustedes pueden observar, una fórmula a rajatabla para todo. Entonces, aquí es básicamente lo que nosotros podemos, de alguna manera, vamos a ponerlo como en términos de controlar o dosificar, ¿no? Eh, podemos saber qué hacemos, cómo lo hacemos, cuántas veces lo hacemos, etcétera. Y podemos entonces aquí poder pensar en términos normalmente de eh, intervenciones en forma general. El otro que queríamos también plantear pues es el comparador. En el comparador, digamos que nosotros pues podemos decir, bueno, ¿qué diferencias pueden existir entre mujeres que se hacen quimioterapia y mujeres que no se hacen quimioterapia? O mujeres o personas que están expuestas a agua potable versus personas que no lo están. ¿Bien? Personas que, digamos, pozos sépticos y cosas así. Entonces, pues el comparador normalmente puede ser, digamos, el procedimiento estándar, ¿sí? O la otra intervención o exposición de interés. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros diríamos, bueno, incluso aquí pueden ustedes también colocar no aplica. Es decir, a mí no me interesa comparar, no me interesa, digamos que yo no quiero comparar quimio contra no quimio, ¿vale? Sino que me interesa una población, digamos, muy específica. Ahora, esta última que tenemos aquí es el resultado para la salud que decíamos en la clase anterior, es el output. Este output, entonces, es el resultado para la salud. Y aquí digamos que, pues para algunos de los profesionales de salud que estamos, pues lo podemos entender, pero a veces también podremos encontrarnos personas que estén interesadas en otro tipo de resultados. Por ejemplo, el desempeño académico, por ejemplo, la cognición. O sea, quiero mirar el efecto que puede tener el ejercicio sobre la memoria, por ejemplo. Entonces, no necesariamente entender el resultado para la salud como una consecuencia ligada exclusivamente a aspectos de la salud, porque, digamos, acorde con la Organización Mundial de la Salud, pues tenemos una visión bastante amplia de lo que sería la salud, ¿cierto? Y así me gustaría que lo pensaran, como podemos pensar en consecuencias eh, muy particulares, como desarrollar una enfermedad, como desarrollar algún tipo de sintomatología o mejoramiento de alguna sintomatología. Entonces, visto así, digamos que el primer, digamos, paso, por decirlo así, sería desde seleccionar los temas de interés por cada uno de estos elementos. Y entonces, ¿cuál es mi tema de interés en la población? ¿Con quién quiero yo hacer mi estudio o mi investigación? Y si lo conectamos con el planteamiento de aquellas personas que van a hacer su proyecto de trabajo de campo, su proyecto de investigación,
y van a pasar por comité de ética, pues al comité de ética le interesa saber usted cómo entiende la población con la que va a trabajar. Ah, bueno, es que yo voy a trabajar con jóvenes. Bueno, ¿qué características tienen los jóvenes en términos de su desarrollo cognitivo, psicológico? ¿Vale? Y lo mismo para si la población son mujeres con un cáncer en particular. Pues bien, también necesitamos claramente delimitarlo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, identificar la población, identificar entonces la variable eh, respuesta, la variable de resultado, pues también para nosotros va a ser importante porque esa variable de resultado, pues yo la puedo plantear sobre disminución de algún síntoma, sobre algún tipo de consecuencia para la salud, como habíamos mencionado. Entonces, ¿dónde hacemos este ejercicio de seleccionar nuestros temas de interés? Pues aquí la propuesta es que lo hagamos acorde al vocabulario científico. Entonces aquí pues tenemos dos alternativas, los desk o los mesh. Y entonces pues vamos a hacer, digamos que para ir a mirar un poco cómo es esto de los desk y los mesh, pues vamos a entrar a los descriptores. Entonces lo que haríamos sería simplemente escribir en nuestros buscadores descriptores en ciencias de la salud. Nos va a enviar, digamos, a esta versión. Le damos consultar al desk. Y aquí podemos empezar, por ejemplo, con adolescente. Supongamos. Tenemos 17 descriptores y eso me permite entonces empezar a especializarme en... Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, como resultado para la salud, me interesa la conducta del adolescente, pero en particular me gustaría saber qué de esa conducta del adolescente, ¿no? Porque, digamos, hasta aquí tendríamos con estas palabras claves como temáticas, pero nosotros diríamos, bueno, de la conducta del adolescente, ¿qué es lo que me interesaría? O, mmm, por ejemplo, en este que estamos revisando aquí, yo lo estaba buscando no tanto como eh, un descriptor tan general, sino más como para hablar de población como una guía que me permita salir un poco de las concepciones personales y ponerme en la Organización Mundial de la Salud. Es decir, para la Organización Mundial de la Salud, un adolescente es una persona entre los 13 y los 18 años. Más allá que un profesor diga otra cosa, otro texto diga otra cosa, pues nosotros vamos a tomar como referente los descriptores en ciencias de la salud o los MESH. Los descriptores en ciencias de la salud podemos trabajarlos en español y como el lenguaje de la ciencia está en inglés, pues vamos a utilizar el que está en inglés para hacer nuestras búsquedas que ahorita vamos a mirar cómo las hacemos. Los mesh, nosotros escribimos mesh y es de la biblioteca pues, de Estados Unidos de ciencia y desde PubMed y MedLife. Entonces los mesh, y entonces por ejemplo si buscamos adolescente, en los mesh tenemos, en la otra teníamos 17 descriptores, aquí tenemos 28 descriptores para adolescente. Aquí, ¿qué es importante? Pues que ustedes noten la robustez. O sea, una cosa es el vocabulario científico eh, panamericano, ¿no? Y otro el escenario de vocabulario científico americano en general, donde pues vamos a tener un volumen de términos mucho mayor, mucho más alto. Entonces, quizás si el término no lo encuentro en los descriptores, quizás lo pueda encontrar en los mesh, ¿vale? La recomendación siempre es hacer búsquedas en términos mucho más generales. Y ahorita vamos a mirar eso. Entonces, por ejemplo, el adolescente también dice que es una persona entre los 13 y los 18 años. La recomendación es que no traduzcan la página, sino que traduzcan es lo que directamente no entienden. ¿Vale? Entonces, una vez hecho eso, digamos que aquí lo que haríamos sería traducir cada una del acrónimo PICO en términos mesh. ¿Vale? Eso es lo primero, entonces, a realizar. Que acorde con el vocabulario científico, yo puedo ponerlo en mis términos, pero luego voy a ir a buscar cómo se denomina en vocabulario científico y lo identifico.
¿Listo? Una vez que nosotros hemos hecho eso, pues la recomendación siguiente para nosotros hacer nuestra búsqueda sería empezar a utilizar PubMed. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, pues es un ejercicio básicamente hipotético, donde tenemos adolescente como población, como intervención. Vamos a decir que eh, vamos a hacer una psychotherapy, ¿vale? Vamos a esta community psychotherapy, por poner cualquier ejemplo, ¿vale? Y entonces, en este psychotherapy, tendríamos, no vamos a compararlo con nada, yo podría compararlo con esta psicoterapia con otro tipo de intervención, digamos la terapia de juego, terapia lúdica, etc. Y como resultado para la salud, pues me interesa un poco como... Entonces aquí yo podría ser muy general y decir, bueno, me interesan las consecuencias para la salud mental en general de la terapia cognitiva que se ha reportado respecto a eso. Pero la recomendación también es acá de que el resultado para la salud pues, sea muy, muy específico. Es decir, me interesa saber el efecto que tiene esto sobre algo muy, muy particular. Entonces, por ejemplo, mm, en vez de ponerlo en salud mental, yo podría ponerlo en algo mucho más específico, como puede ser la resiliencia. Entonces, resiliencia psicológica, digamos que interesa como consecuencia para la salud. Voy a poner simplemente como ejemplo eso, ¿cierto? Y entonces, una vez que nosotros lo tenemos así, lo que vamos a empezar a hacer es utilizar vamos a escribir acá, entonces, lo siguiente que vamos a hacer como punto número 3, va a ser buscar en PubMed, ¿vale? Y al buscar en PubMed, entonces vamos a darle aquí en búsqueda, perdón, a mirar si lo podemos hacer directamente desde aquí. Es una búsqueda avanzada de Mesh, por tanto no nos sirve. Buscaríamos, simplemente escribimos PubMed, ¿vale? Les aparece esta ventana como la están viendo y le vamos a dar clic donde dice avanzada, búsqueda avanzada. Yo tengo configurado aquí unos filtros, voy a borrar esos filtros y vamos a introducir aquí cada uno de los términos. Entonces, el término adolescente, vamos a borrar este B, vamos a agregarlo aquí a nuestra estrategia. Adolescente, luego tenemos terapia cognitiva, ¿vale? Si yo, por ejemplo, fuera a comparar, entonces fíjense que aquí aparece un I, dentro de las alternativas que tenemos son I, O, no. Entonces, un I significa que va a traer artículos que tienen adolescentes y esa cuestión en todos los campos. Si yo le digo que O me va a traer artículos, todos los artículos por adolescente, todos los artículos por terapia cognitiva y todos los artículos por la unión de los dos. Significa que con el O voy a obtener mucho más resultados. Pero normalmente el O lo vamos a utilizar cuando tenemos sinónimos. El I lo vamos a utilizar cuando tenemos conceptos clave. Entonces, adolescente es un concepto clave. Si tuviéramos un sinónimo de adolescente, utilizaríamos el O y lo que está a su lado será un sinónimo. En este caso, pues no tenemos sinónimos, vamos a buscar por conceptos clave. Y esta es una de las características también importantes de las monografías cuando queremos hacer monografía. ¿Cuál es esa característica? Que nosotros, como nuestra búsqueda, así como cuando hacemos trabajo de campo en la investigación, queremos encontrar los mejores sujetos
A nosotros nos interesa también encontrar pues, los mejores artículos. Por lo tanto, vamos a mirar dos estrategias de búsqueda para que sepamos cómo encontrar y sobre todo, si yo por ejemplo estoy haciendo, a mí no me gustaría que ustedes pensaran, por ejemplo, profe, como yo voy a hacer una investigación de trabajo de campo, pues no necesariamente o no necesito hacer tanta profundidad en mis búsquedas. Digamos que basta con encontrar artículos que yo considere que son relevantes para incluir en mi estado del arte. A mí más bien me gustaría, si hemos entendido un poco este proceso de saber qué es lo que sabemos, cómo se ha investigado, qué causas tiene el problema y toda la formulación del problema que habíamos hablado en clases anteriores, más bien lo que necesitaríamos es ir realmente identificar los mejores artículos para que lo que digamos siga siendo pertinente. ¿Sí? Entonces, los conceptos claves que tenemos aquí, todos estos conceptos claves son con I. Pero si yo, por ejemplo, sé que la resiliencia psicológica también puede aparecer, entonces aquí yo mantengo, y la sugerencia también que les hago es que tengan dos pestañitas. En una tienen los mesh y en otra tienen el buscador de PubMed. En la de los mesh, nosotros vamos a darle clic donde se encuentra él y aquí nos aparecen todos los sinónimos, ¿vale? De resiliencia. Lo que quiero ahorita que se fijen es que cuando nosotros hacemos búsquedas por términos mesh, como estos, que están acá, lo que le estamos diciendo al buscador, por lo menos en PubMed, es que busque todos estos sinónimos. Al menos en PubMed funciona así. Pero cuando nos vamos para otros buscadores, otras bases de datos electrónicas como Scopus, por ejemplo, nos corresponde colocarle los sinónimos. O sea que tendríamos que decir, por ejemplo, resiliencia psicológica o resiliencia psicológica, como está aquí sin coma. Bueno, al revés, ¿no? Psychological resilience o psychological resiliences o resiliences psicológicas, ¿vale? Todo eso tendríamos que introducirlo. Para que Scopus o para otras bases de datos diferentes a PubMed nos permitan traer como esa información también. O sea, haga toda la búsqueda en extenso, ¿no? Tanto de, si hay un artículo, por ejemplo, que está en plural, que lo puso como resiliencias psicológicas, ¿no? Pues él está buscando en singular y no nos va a traer ese plural. Entonces ahí es importante que nosotros sepamos que cuando construimos nuestra estrategia, por lo menos en PubMed aquí, al buscar así, cuando le damos buscar, salen entonces 112 resultados, que cuando vamos a la búsqueda avanzada de PubMed, aquí vamos a tener una descripción de toda la estrategia de búsqueda. Entonces, por ejemplo, fíjense en que la resiliencia, ¿vale? Dice que la busca como resiliencia psicológica, términos mesh, o resiliencia, todos los campos, y psicológica, todos los campos, o resiliencia psicológica sin una coma, ¿vale? Entonces, las combinaciones que estaban allá, no, automáticamente él las hace. Entonces, cuando nos pregunten, entonces, siempre que estamos haciendo, buscar en PubMed y guardar la estrategia de búsqueda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa guardada de la estrategia de búsqueda? Este es un requisito para las monografías. O sea, las monografías tienen que decir, por lo menos en una base de datos, y la sugerencia que les hago es que lo hagan en PubMed, o sea, que la base de datos que reporte como estrategia de búsqueda sea PubMed, porque es mucho más fácil de hacer. Si ustedes notaron, aquí se pueden dar cuenta que esta búsqueda avanzada de PubMed, voy a volver como para que lo vean un poco. Yo lo único que hice fue decirle, cuando le doy a los resultados, es decir, estamos viendo estos resultados, yo quiero ver la estrategia de búsqueda. Mi estrategia de búsqueda no es esta. No es esta.
que es la que normalmente uno pensaría. Ah, bueno, término y término y término, ¿no? La estrategia de búsqueda es mucho más compleja. Vamos a darle en búsqueda avanzada. Y aquí donde están los detalles de esa búsqueda avanzada, esta es mi estrategia de búsqueda. Esto es lo que yo voy a copiar como requisito de mi monografía. Entonces, aquí, esta es guardar la estrategia de búsqueda de mi monografía, ¿vale? Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, colocar, buscar en PubMed y guardar mi estrategia de búsqueda. Entonces, esta estrategia de búsqueda significa que si yo voy y abro, ¿vale? Abro una nueva pestaña distinta a la que yo estaba, o cualquiera de las que están en este momento en el curso, abre PubMed y copia la estrategia de búsqueda, que en búsqueda, o sea, y la copia aquí, en esta cajita de búsqueda, y le da a buscar. ¿Por qué me salió con unos resultados? Miren que aquí me cuesta, ya ahorramos. Tenemos los mismos resultados que tenemos por el otro lado. ¿Eso qué significa? Que una de las características de la investigación, ¿vale?, es que debe poderse replicar. De ahí entonces que el asunto de la metodología, tanto en la monografía como en el trabajo de campo, sea crucial, sea clave. Porque lo que nos interesa es que digamos qué fue lo que hicimos, por qué lo hicimos y cómo lo hicimos. Entonces, apliqué este instrumento a X cantidad de personas. La pregunta lógica es, ¿y por qué esa cantidad de personas? Ah, bueno, porque es que yo calculé un tamaño de muestra que fuera representativo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy transparente todo. Pues bien, la monografía no es diferente. Nosotros empezaríamos entonces a decir que, acorde con nuestra estrategia de búsqueda, con estas estrategias de búsqueda, nosotros lo que hemos hecho, entonces aquí decimos, vamos a buscar en PubMed y vamos a guardar la estrategia de búsqueda. Perfecto. Esta es nuestra estrategia de búsqueda. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Entonces, el punto número 4, nosotros vamos a seleccionar unas bases de datos electrónicas para hacer nuestras búsquedas. Entonces, sugerencias para encontrar buena información. Entonces, vamos a buscar en Web of Science. Web of Science. PubMed. Cuando ustedes buscan en PubMed, es como si estuvieran buscando también en Medline, ¿vale? Eso es lo mismo. PubMed, Medline. Entonces ya tendríamos una base de datos. Web of Science sería otra base de datos. Podríamos buscar también, si por ejemplo estamos buscando ensayos clínicos, o sea, si mi pregunta es una pregunta de efectos terapéuticos, si mi pregunta es por, recuerden la tablita que veíamos la sesión anterior, que si mi pregunta es por efectos de una intervención, si mi pregunta es por daños, si mi pregunta es por causas, normalmente nosotros vamos a tener allí, voy a volverla a presentar un momentico para que recordemos de qué estamos hablando y no quedemos ahí como, como en el aire. Entonces, mm, esta que tenemos aquí. Si mi pregunta es de prevalencia o incidencia, nos sirven entrevistas y nos sirven estudios de corte. Si mi pregunta es de terapia, de intervención, ensayos clínicos. Si mi pregunta es de screening, es ensayos clínicos. Si mi pregunta es de precisión diagnóstica, ensayos clínicos y estudios observacionales, transversales o estudios de casos y controles, que también son estudios observacionales. Prognosis, pronóstico, también serían estudios de corte o ensayos clínicos. Estudios de daño, ensayos clínicos, estudios de corte y estudios de casos y controles. Y causas serían estudios de cortes
y estudio de casos y controles. En ese sentido, ¿dónde nosotros podemos ubicar, dónde podemos nosotros encontrar los ensayos clínicos? Porque si ustedes notan, la mayoría de preguntas que van en estas revisiones monográficas como revisiones sistemáticas, no importa el alcance. O sea, si mi alcance sea una revisión exploratoria, igual, yo tengo que garantizar unas evidencias. Es decir, que si yo estoy estudiando en la obesidad, pues no tiene sentido que yo incluya dentro de mi muestra pacientes que no son obesos, ¿cierto? Asimismo va a suceder con la monografía, que si mi pregunta eh, tiene una pregunta de alcance terapéutico, o sea, efectividad de, si mi pregunta es por sensibilidad clínica, pues entonces necesitamos incluir ensayos clínicos dentro de las evidencias para que sean lo suficientemente importantes y útiles. Entonces, en ese sentido, es que decimos que para encontrar ensayos clínicos, entonces voy a colocarlos aquí que para clinical trials, ¿sí? ¿Dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en clinicaltrial.gov y también lo podemos encontrar en Cochrane. ¿Vale? Si vamos a buscar ensayos clínicos, entonces, si mi pregunta es una pregunta de efectos terapéuticos, por ejemplo, necesariamente sí o sí, yo debería hacer búsquedas de ensayos clínicos en clinicaltrial.org o en Cochrane Library. Funciona muy similar a cómo funciona la búsqueda en PubMed, ¿vale? Igual, también búsqueda avanzada, introducimos los términos, nos preguntan las poblaciones, nos preguntan las edades, nos preguntan como cuáles son los desencadenantes, o sea, las consecuencias para la salud que nos importan y podemos hacer búsquedas. En Cochrane, digamos que hay un número límite de palabras clave. Es decir, que si yo tengo una pregunta con demasiados sinónimos, pues la sugerencia sería utilizar el término clave, o sea, el término mesh. Para que si eran 4 términos, pues usamos uno que los incluye a todos. Que Cochrane también hace la búsqueda en términos mesh. Entonces, dicho eso, nosotros vamos a hacer las búsquedas. En el punto 4 debemos definir las bases de datos a consulta. Bueno, y la sugerencia es que esto lo dejen como bases de datos es un término mucho más abarcativo, ¿no? O sea, que a veces dicen, pero eso sí es una base de datos o no es una base de datos, etcétera. Entonces, más bien dejarlo como base de datos electrónica para no pelear. ¿Listo? Así como, entonces, hasta el momento, nosotros hemos dicho que a partir de los temas de interés los buscamos en los DES o en los MESH y esos términos MESH, una vez seleccionados, pues nos vamos a ir a hacer las búsquedas en las diferentes bases de datos que hemos seleccionado. ¿Qué es importante pues en esta idea? Número uno, que yo tenga presente hasta qué fecha voy a hacer las búsquedas, ¿vale? ¿Por qué es importante eso? Porque cada día surgen nuevos artículos. Por ejemplo, este término de búsqueda, esta estrategia de búsqueda, al día de hoy, es decir, al 30 de agosto de 2021, yo tengo que también indicar la fecha hasta la cual se realizó la búsqueda, ¿vale? Y entonces, si yo, por ejemplo, digo, bueno, yo voy a buscar hasta el 1 de septiembre, pues bien, significa que el 1 de septiembre yo voy a volver a entrar a hacer con esta misma estrategia de búsqueda y voy a buscar a ver si han aparecido nuevos artículos, ¿vale? O no.
¿Y qué vamos a hacer entonces a continuación una vez que nosotros hemos hecho la búsqueda, digamos, en PubMed? Hemos definido las bases de datos electrónicas a consultar, entonces en Web of Science, también podemos utilizar Scopus, podemos utilizar Science, Direct, ¿vale? Que a veces ustedes cuando leen artículos les dicen que se incluyó, por ejemplo, la base de datos Psicoinfo, o los fisioterapeutas, por ejemplo, tienen una base de datos súper chévere que es de Pedro. Pedro es un repositorio también de ensayos clínicos en fisioterapia. Entonces pueden también buscar. Este de Pedro es para los fisioterapeutas. Esta de Pedro. Pues también, por ejemplo, Web of Science incluye bases de datos de múltiples disciplinas. Entonces, pues es una buena fuente. Entonces, obligatorias. PubMed es muy abarcativa, muy amplia. Tiene que estar porque de lo contrario tendríamos como un sesgo de publicación. Como que nos hace falta una parte de la verdad, ¿no? Una parte de la ciencia. Entonces, PubMed es una base de datos electrónica a incluir. Web of Science es otra base de datos a incluir. Y ya las otras, ya es decisión de ustedes si la incluyen o no. ¿Cuántas bases de datos se recomiendan consultar? Mínimo, ¿vale? Mínimo 3. Pero que es importante tener en cuenta no es el número, ¿vale? Sino que nosotros sepamos por qué incluimos esta base de datos y por qué excluimos esta otra base de datos. Razones pueden ser que tenemos bases de datos que incluyen a otras bases de datos. Por ejemplo, PubMed incluye a Medline e incluye muchos de los resultados de Scopus. Entonces, prácticamente buscar en PubMed y buscar en Scopus es un poco redundante, porque mucha de la información que aparece la encontramos en PubMed y en Scopus quizás no la encontremos, ¿vale? Eh, pero no está mal que yo diga busque en PubMed, busque en Scopus y busque en Science, ¿vale? Ah, bueno, te faltó Web of Science, ¿por qué no lo incluiste? Y lo importante es tener claro por qué no lo incluí. Podemos incluso hacer búsquedas en cada una de esas bases de datos y explorar. Es muy intuitivo, es muy parecido a PubMed, donde siempre nos acostumbramos a. En Web of Science, en Cochrane, la recomendación es que lo hagamos en búsquedas generales, no búsqueda avanzada, porque las búsquedas avanzadas, por ejemplo, de Web of Science o de Cochrane, pues implica que utilizamos ya esta como una estrategia de búsqueda. Y por ejemplo, Web of Science, si no estoy mal, Web of Science no reconoce términos mesh. Es decir, que cuando le decimos que busque términos mesh, va a decir que hay 0 resultados. O sea, así como tenemos diferentes idiomas, las bases de datos electrónicas también tienen su propio lenguaje. De ahí entonces que uno de los requisitos que se piden en las monografías sea que reportemos el lenguaje en el que buscamos en al menos una base de datos. La sugerencia es PubMed, porque es muy sencillo de obtener, ¿vale? ¿Cómo nos haríamos la búsqueda en Web of Science, en Scopus, en Science Direct, en Pedro, en Clinical Trials o en Cochrane? Ahí la invitación es a que podamos acceder, digamos que más adelante yo puedo hacer videos de cada una de estas búsquedas, pero no me quisiera como quedar en el detalle, sino que entendamos como el paso a paso de lo que tenemos que ir adelantando, ir gestionando, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros hemos logrado construir nuestra estrategia de búsqueda reportada, definida la fecha hasta la cual vamos a hacer las búsquedas, es importante que, por ejemplo, tengamos una misma fecha de búsqueda en todas las bases de datos. Es decir, que si yo me siento a hacer la búsqueda, la haga el mismo día. O diga, voy a buscar hasta X, por ejemplo, hasta mañana. Pues entonces, si mañana tengo más tiempo, pues me puedo quedar haciendo todas las búsquedas en Web of Science, Scopus o lo que haya definido yo previamente, mínimo 3 bases de datos. Y por cada base de datos,
reportar el número total de artículos, ¿vale? Y entonces aquí es importante esta parte del reporte del total de artículos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hacemos las búsquedas, nosotros podemos utilizar filtros. Por ejemplo, yo tuve 112 resultados. La pregunta es, si yo voy a hacer una monografía, pues a mí me interesa reportar el número total de artículos que tuve por la estrategia de búsqueda utilizada. Es decir, que con esta estrategia de búsqueda al 30 de agosto, yo obtuve 112 artículos. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues que en este sentido, transparencia. Hice esta búsqueda, ¿en dónde? En PubMed. ¿Cuándo? El 30 de agosto. ¿Y cuánto obtuve? 112 artículos. Perfecto. Ah, no, pero es que yo, cuando empecé a hacer mis búsquedas, como yo sabía que mi pregunta es una pregunta de efecto, una pregunta de tratamiento, pues entonces yo le puse unos filtros, Clinical Trial, y le puse también el de ensayos clínicos aleatorizados, ¿vale? Ah, no, profe, es que yo estoy haciendo mi trabajo de campo y yo no voy a hacer una revisión tan exhaustiva de la literatura. Bueno, la sugerencia que le hago a esa persona es que marque como filtros en PubMed, Review y Systematic Review, ¿vale? Y nos da 11 resultados. Entonces, cuando nos vamos a la búsqueda avanzada, ya la estrategia, cuando la miramos en el detalle, ya incluye unos filtros que no estaban antes, que es Review y Systematic Review, por ejemplo. ¿Y cómo va cambiando los resultados? ¿Vale? Entonces, para las personas que están haciendo sus monografías, cada vez que introducen filtros, no, es que yo voy a filtrar por años, en los últimos 5 años. Entonces, mi revisión tiene ese alcance. Va a revisar entre tanto y tanto tiempo la literatura. ¿Cuál es el riesgo con eso? Que, por ejemplo, había unos compañeros que la clase anterior me hacían una pregunta y puede surgir que surja una ley, ¿vale? Una ley que a partir de esa ley eh, cambia, digamos, la manera de afectar a la población en general en salud. O, por ejemplo, el gran músculo que hay en pacientes con diabetes. Digamos que gran parte de los modelos en diabetes están antes del 2000. Entonces, si yo me pongo a buscar del 2000 para acá, voy a encontrar muy pocos resultados donde el mayor número de publicaciones están antes del 2000. Entonces, la sugerencia es que si estoy haciendo una monografía, ¿vale? No la restrinja a años. ¿Listo? Esa es una recomendación, no restringirla a años. Ahora, si yo estoy haciendo un estado del arte, yo estoy haciendo un trabajo de campo y voy a hacer un trabajo de campo, entonces necesito saber qué es lo que se ha dicho. Pues es importante mantenernos actualizados y ahí sí tratar entonces de hacer una búsqueda, por ejemplo, hacia un número de años, ¿no? Entonces pongo, digamos, los últimos 5 años, los últimos 3 años. Pero como les ponía el ejemplo de sugerencia, era que si estoy haciendo el trabajo de campo, el trabajo de investigación, lo haga marcando revisiones y revisiones sistemáticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta revisión del 2017 va a incluir un conjunto de artículos que comparten una característica en común. Es decir, que este conjunto de artículos me van a revisar lo que es la resiliencia en niños y adolescentes como un aspecto escolar. Entonces, todas las intervenciones escolares que abordan la resiliencia van a estar sistematizadas aquí. En ese sentido, pues nosotros al escoger como filtro revisiones y revisiones sistemáticas, lo que estaríamos haciendo es leyendo lo que se ha sistematizado en evidencias sobre el tema de interés.
De ahí entonces que un estado del arte basado en revisiones sistemáticas o basado en revisiones, pues dé bastante información lo suficientemente clave y actualizada sobre el tema de interés. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo que tenemos acá, es que si, por ejemplo, ustedes dicen, yo estoy haciendo mi investigación y voy a hacerla en trabajo de campo, mi sugerencia es hacer la búsqueda en PubMed, ¿listo? En PubMed, por sus términos de forma general, y darle los filtros a revisión y revisión sistemática y esos artículos que les resultan pueden por aquí donde dice guardar, save, dice todos los resultados en esta página o todos los resultados y los vamos a guardar como, entonces ahí ustedes pueden decir, lo pueden guardar como un Excel, ¿vale? O lo pueden guardar también como un archivo de PubMed. Este archivo de PubMed es un archivo que vamos a trabajar con un gestor bibliográfico. Pero entonces, en ese sentido, yo puedo, en vez de darle guardar, enviar a gestor bibliográfico. Entonces, al darle yo clic acá, él me va a preguntar lo mismo. Bueno, todos los resultados y voy a crear mi archivo de del gestor bibliográfico con la información de los 11 artículos, ¿vale? Entonces, hasta ahí lo que hemos, digamos, mencionado es como sugerencia, revisiones sistemáticas para aquellas personas que van a hacer trabajo de campo. Y entonces, lo que van a hacer, o más bien, lo que quedaría un poco en el estado del arte de su trabajo, es un poco del tipo por cada concepto o término. Entonces ahí, básicamente lo que nosotros haríamos sería, ¿qué es lo que sabemos sobre ese concepto término? ¿Qué sabemos sobre los adolescentes o los adolescentes resiliencia o los adolescentes resiliencia y intervención cognitiva, ¿no? Entonces lo podemos hacer por conceptos separados, por intercepción entre conceptos. La sugerencia es hacerlo de esa forma, por intercepción entre conceptos. Profe, aquí yo tengo un artículo que habla solo de un concepto. Pues bueno, ese artículo lo voy a poner para hablar de ese concepto. Eso para cuando estamos en el proyecto y estamos hablando de un estado del arte respecto a lo que sabemos sobre ese concepto o ese conjunto de conceptos. Pero, digamos, en la forma de la monografía y en lo que ustedes me van a entregar a mí como avance, nosotros hemos denominado a eso introducción, ¿vale? Entonces, digamos que ustedes en la introducción no colocan estado del arte, ¿vale? Pero lo que sí nosotros vamos a escribir allí tiene que ver con, en una primera instancia, qué sabemos, luego qué no sabemos, y luego, ¿qué es importante saberlo, y terminamos por el objetivo de la investigación o la pregunta. No es poner las dos cosas, ¿vale? O lo uno o lo otro, o ponen la pregunta o ponen el objetivo de la investigación. Entonces, en ese sentido, se ve como un embudo. Vamos de lo general. Es como tener en mente un poco la idea de un embudo como tal. Entonces, digamos que nos imaginaríamos un poco que vamos a ir de lo general a lo particular, donde lo que sabemos va a ir acá arriba, lo que no sabemos va a ir acá abajo, lo que es importante y finalmente la pregunta, que se vuelve mucho más específico. Entonces, visto así, tenemos una idea de qué es lo que tenemos que escribir y de dónde sale eso que tenemos que escribir.
Los insumos que nos vamos a obtener pues están en nuestras revisiones o en nuestras revisiones sistemáticas que hemos previamente descargado y utilizado. Entonces, para las personas que están haciendo su revisión sistemática, que ya no están haciendo un trabajo eh, de campo de investigación, entonces esas personas lo que van a hacer es hacer este ejercicio con cada una de sus bases de datos, es decir, van a entrar a Web of Science o la base de datos que hayan definido y van a combinar sus términos. Entonces, si son conceptos claves, van a utilizar el AND. Si son conceptos que son sinónimos, van a utilizar el OR. Y si van a excluir algún término que de pronto dicen, es que no me interesa y muchas veces me lo muestran, ese resultado, pues vamos a utilizar el NOT. Pero en el fondo, principalmente utilizamos el AND y utilizamos el OR. Entonces, visto así, cogeríamos cada una de las estrategias de búsqueda y las sugerencias esas que tengan. Yo busqué en Web of Science de esta forma. Los resultados que obtuve fueron estos. ¿Cuándo lo hice? En tal fecha. Y todo eso tenerlo. Entonces, por cada base de datos, reportar el número total de artículos y la estrategia de búsqueda utilizada. A continuación, ¿qué vamos a hacer? En cada base de datos, descargar en formato RIS o de gestor bibliográfico. En PubMed, como veíamos, en PubMed, cuando decimos enviar a, dice Citation Manager. Esa es la manera de denominarlo, el gestor bibliográfico. Entonces, por cada base de datos, nosotros registramos un valor. Entonces, en el caso de PubMed tenemos 112 y solamente se va a generar un solo archivo. Pero, por ejemplo, en el caso de Web of Science, pues, les voy a colocar aquí esa nota. Web of Science, que es WOS, ¿cierto? Web of Science, básicamente tiene una característica y es que solo nos deja descargar 1000 por cada descarga. Entonces, significa que tendríamos, si tenemos 2000 resultados, entonces necesitaríamos obtener 2 archivos de gestor bibliográfico de formato RIS, ¿vale? Que sería lo que generaríamos. Entonces ustedes dirán, profe, pero es que 2000 resultados en una base de datos, nosotros tenemos que leer todo eso. Y entonces, lo que vamos a contestar a eso es que ustedes van a hacer cuando hacemos una monografía, nosotros lo que estamos diciéndole a las otras personas es que hemos buscado con esta estrategia de búsqueda en esta base de datos y que ese conjunto de resultados los hemos sometido a un proceso de eliminación o a un proceso de selección de artículos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es ese proceso de selección de artículos? Ah, pues listo. Entonces vamos a mirar que en el proceso de selección de artículos, nosotros, vamos aquí a poner siguiente puntico. Entonces, la selección de los artículos depende de la pregunta que ustedes previamente ya han realizado. Entonces, si el artículo, por ejemplo, no habla de la población de interés, pues no lo incluyo. Si el artículo no evalúa la intervención o la exposición que a mí me interesa, pues no lo incluyo. Si el artículo no compara o no evalúa el otro
exposición de interés, pues tampoco. Y si además el artículo no evalúa como resultado para la salud en la consecuencia para la salud que a mí me interesa, pues tampoco la incluyo. Entonces, puede ser por una u otra razón, ¿vale? Yo les puedo, o sea, no es necesario que tiene que tener las 4 letras, pues, para ser excluido, ¿no? Con que una de ellas no se encuentre, lo puedo excluir. Entonces, a ese proceso de selección de artículos, normalmente aparece un proceso de, en primera instancia, eliminación, eliminación de duplicados. Este proceso de eliminación de duplicados lo hace el gestor bibliográfico. Entonces, voy a poner, voy a mostrarles cómo se hace para que lo puedan hacer y no se atrasen, ¿vale? Y de esa manera pues sea mucho más sencillo. Pero, ¿qué vamos a hacer ahorita a continuación? El gestor bibliográfico, se los explico. Luego de que hacemos la selección, entonces nosotros en el gestor vamos a crear 3 carpetas, incluidos, excluidos, incluidos. Esto, digamos que para las personas que van a hacer monografía, pero las personas que van a hacer investigación, pues simplemente pueden crear una carpeta con los artículos que van a utilizar en su investigación, ¿sí? En su introducción. Y esa carpeta, pues la vamos a crear ahorita en el Mendeley. Y en duda, ahí están las 3, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer es leer título y resumen. Y ubicar según corresponde. Entonces, leí un artículo que se titula Obesidad en personas adultas mayores. Ah, pues no me cumple con ninguno de los criterios. Lo ubico en la carpeta excluidos. ¿Vale? Solo leemos título y resumen en esta partecita. Y luego de eso, los incluidos y en duda, los volvemos a revisar a texto completo. Entonces aquí puede pasar que aparezca una exclusión adicional. Entonces la exclusión adicional, aunque a mí la sugerencia que les hago para que no pierdan tiempo, ¿vale? Es que antes de empezar a leer título y resumen, ¿listo? Antes de leer título y resumen, que ustedes puedan identificar los artículos en texto completo. Entonces, si el artículo no lo pueden recuperar en texto completo, se excluye. Entonces, aquí decíamos, pues, es importante utilizar si para encontrar los artículos. Vamos a mostrarles entonces un poco Mendeley para que lo empecemos a utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aquí, escribimos mendeley.com. En Mendeley, pues este es el gestor, hay otros gestores, pero vamos a utilizar este porque es muy sencillo, muy fácil. Voy a cerrar mi sesión para que lo vean como aparece normalmente cuando ustedes lo abren por primera vez. Entonces, Mendeley tiene esta presentación. Vamos a darle donde dice crear una cuenta. Y en crear una cuenta, básicamente les pide solo un correo y su contraseña, ¿vale? Con eso, ustedes ya tienen cuenta de Mendeley, un perfil, digamos, en Mendeley. Ya está aquí y ustedes pueden editar. ¿Sí? Lo siguiente que nosotros vamos a hacer con Mendeley tiene que ver con las descargas.
Entonces en las descargas tenemos el Reference Manager, el Citation Plugin y el Web Import. Nosotros básicamente vamos a utilizar el Reference Manager, pero nos interesa en particular no este de online, sino que les interesa la versión de escritorio, el Mendeley de escritorio, este Mendeley. Entonces, que ustedes le dan Mendeley Reference Manager y de ahí le dan en Mendeley de escritorio. ¿Vale? Y Mendeley de escritorio le dan descargar y ejecutan el programa. Una vez ejecutado el programa, le dan todos los permisos, se meten en las configuraciones de seguridad de su equipo y le dan permiso también a Mendeley para que haga cambios en su equipo. ¿Vale? Una vez hecho eso, entonces nosotros vamos a abrir nuestro Mendeley. Este es mi Mendeley de escritorio. El gestor bibliográfico como tal tiene pues una interfaz que es bastante sencilla, útil, digamos, de utilizar y les ahorra muchísimo tiempo respecto a criterios de forma. Es decir, hay profesores que les dicen, entréguenme su trabajo en formato APA, entréguenlo en formato Vancouver, y Contec, bueno, no sé, ¿sí? Tantos formatos que existen. Entonces, una vez que nosotros descargamos el Mendeley de escritorio, aunque pues ya en este momento tengo bastantes datos y lo tenía cerrado como para mostrarles un poco pues, el paso a paso del ejercicio. Bueno, nos cargue, digamos que nuestro Mendeley, lo que tenemos que hacer en nuestro Mendeley, punto número 1 es instalar el plugin de Word, ¿vale? Ahorita les muestro cómo se hace. Y en las colecciones, crear una carpeta por el nombre del trabajo, de lo que quieran, ¿no? De lo que están investigando. Otra función que también tiene Mendeley que es muy interesante es que ustedes pueden crear un grupo. La sugerencia es que lo hagan, crear un grupo. También les voy a enseñar cómo se hace. Crear un grupo significa entonces que lo que hace un integrante del grupo lo pueden ver todos los integrantes del grupo y pues trabajar un documento de una manera pues mucho más interconectada, ¿no? Bueno, vamos a mirar si ya nos abrió Mendeley. Este es Mendeley. Entonces, cuando les decía, vamos a instalar los plugins, apenas ustedes lo abren, él automáticamente les dice instálelo, ¿vale? Pero si de pronto no les aparece ese mensaje, vamos a ir aquí a donde están las herramientas de Mendeley, y le vamos a dar donde dice instalar el plugin de Word. En el caso mío, yo ya lo tengo instalado, por eso aparece desinstalar. Instalar el Web Importer, que es básicamente cuando estamos en una página web y quiero tomar los metadatos para que queden en mi Mendeley, pues también. ¿Listo? Y esta herramienta de Check for Duplicates es la que nosotros vamos a utilizar para detectar duplicados en una carpeta. Entonces, lo primero, a ustedes les va a aparecer completamente vacío. Ustedes lo primero que van a hacer es crear una carpeta. Al darle más en la carpeta, les va a crear una carpeta acá. O también lo pueden hacer por aquí, crear folder. Crean una carpeta, este nombre de la carpeta va a cambiar con el nombre que ustedes le hayan asignado. Y por el lado de acá, en grupos, ustedes también pueden crear el grupo. Entonces, crean el grupo de trabajo, le ponen el nombre y él lo que les va a preguntar son sus correos electrónicos, o sea, quiénes van a participar de este grupo. Y para administrar el grupo de Mendeley, pues ustedes lo que van a hacer es ir a su Mendeley. Yo, por ejemplo, aquí ingreso mi Mendeley y en mi librería, el library, si ustedes notan, todo lo que yo tengo en mi biblioteca como tal, de mi escritorio, es igualito
a lo que tengo en línea. ¿Eso qué significa? Que ya no tienen excusas de se me dañó el computador y no puedo avanzar, sino que abren otro equipo, se loguean en Mendeley, ingresan a su librería y pueden ver toda su biblioteca, ¿vale? Desde sus colecciones, o sea, sus carpetas creadas, hasta sus grupos. Si quieren administrar un grupo, entonces ustedes se paran en un grupo y le dan clic derecho y administrar el grupo. Ahí se pueden dar cuenta de si, por ejemplo, enviaron las invitaciones y sus compañeros no se han vinculado al grupo. Entonces decirles, revisa tu correo, revisa el spam, ¿no? Bueno, entonces para el ejercicio que habíamos realizado, vamos a decir que vamos a crear una carpeta que se llama eh, resiliencia adolescente. ¿Sí? Y puedo crear un grupo también que se llame así. Ahora, en resiliencia adolescente, yo les había dicho que creáramos 3 carpetas. Entonces, me paro en resiliencia adolescente, le doy crear una carpeta y entonces esta es la carpeta de incluidos. Vuelvo otra vez a la carpeta de resiliencia adolescente. Aquí todo el tiempo me está diciendo dónde estamos. Agregamos otra carpeta y le ponemos excluidos. Me voy a parar en resiliencia adolescente y me voy a otra carpeta de enduro. Y vuelvo otra vez a la carpeta de resiliencia adolescente. Mi carpeta de resiliencia adolescente está vacía. Yo lo que puedo hacer entonces es agregar de forma... Yo lo puedo hacer de manera manual, pero pues para eso descargamos los formatos de gestor bibliográfico o de formatos RIS. Y en las descargas, yo tengo aquí un archivo de PubMed, de gestor bibliográfico. Entonces, este archivo es el que voy a cargar en mi carpeta de resiliencia adolescente. Decíamos que ese resiliencia adolescente tiene 11 resultados, ¿cierto? Tenemos más o menos 11 resultados que eran resultados de revisiones y revisiones sistemáticas. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer es, si yo empiezo a cargar todos mis archivos, descargué de Web of Science, los pongo aquí, descargué de Scopus, los pongo aquí, ¿vale? Voy descargando y de cada base de datos, entonces yo tengo que tener en mi mente claro cuántos archivos son de cada base de datos. Entonces, de PubMed, un archivo. ¿De cuántos? De 11. Y así sucesivamente. Entonces, una vez que yo los he puesto en la carpeta de resiliencia adolescente, volvemos al punto en el que nos encontramos hace un momento. Decíamos, vamos a hacer la eliminación de los duplicados. Eso sería lo primero a realizar. Entonces yo puedo empezar con, no sé, 3000 resultados y cuando voy aquí a la herramienta Tools, Check for Duplicates, lo que va a hacer es buscar en la carpeta en la que estamos los duplicados que existen. Entonces, por ejemplo, en este caso me dice que no hay duplicados en la carpeta resiliencia adolescente. ¿Por qué? Pues porque todos provienen de una misma base de datos, ¿cierto? Si tuviéramos varias bases de datos, pues un mismo artículo puede estar en 2, 3 o 4 bases de datos al mismo tiempo, porque el artículo, la revista aparece indexada o aparece dentro de cada base de datos, tantas veces como la revista sea reconocida en cada una de ellas. ¿Qué pasa cuando tenemos duplicados? O sea, el caso contrario, en este caso no tenemos duplicados. ¿Qué pasa cuando tenemos duplicados? Que del lado derecho vamos a tener un porcentaje de similitud. Ese porcentaje se expresa en color gris. Entre más completa la barra esté, pues más similar es. Y nos dice es colección de duplicados. Por ejemplo, la carpeta puede tener 9 colecciones de duplicados, pero dentro de cada colección pueden haber 3 o 4 artículos. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Pues vamos a, una vez que él nos dice cuántas colecciones de duplicados encontró, nos corresponde indicarle, entonces la sugerencia cuál es, que cuando veamos mucho gris, o sea, hagamos aquí la,
como la imagen mental, por decirlo así, de que del lado derecho aquí nos va a aparecer una cosa así gris. Entonces, si está completamente gris, bueno, es 100% de similitud. Por lo tanto, esta colección yo la puedo fusionar. O sea, los 5 artículos son igualitos, es el mismo artículo. Y entonces, ¿cómo se llama esa fusión? Se le llama mesh. Y entonces ustedes dicen, vamos, aquí les pregunta, ¿esa colección la quieren hacer pues mesh, hacer fusión? Y mesh. Y eso pues, lo que va a llevar a cabo es que la colección desaparece y queda un solo artículo y aparece la siguiente colección. Si por ejemplo les aparece no un porcentaje tan alto, sino como menos de la mitad, la sugerencia que les hago es que desplieguen la colección y empiecen a mirar en qué se diferencian o en qué se parecen para saber, porque por ejemplo, puede ser que es el mismo artículo, solamente que le escribieron solo un autor. Por ejemplo, escribieron el autor, por ejemplo, mi nombre es Botero, solamente. Y en otro artículo aparece Botero Carvajal y en otro artículo aparece Alejandro Botero. Y así sucesivamente. Pues él los toma como si fueran muy diferentes, pero si ustedes miran es el mismo título, es la misma persona, o el orden de los autores cambió, pero es el mismo artículo. Que a veces puede pasar eso, ¿no? Que ustedes encuentran como doble publicación, pero es el mismo artículo. Solamente que le cambian un pedacito al título o cuestiones así, pues ustedes deciden, bueno, este es el mismo artículo y se fusiona, ¿vale? Una vez funcionado, ustedes van a tener entonces un nuevo total, ¿no? Un nuevo total de artículos en su carpeta. ¿Por qué, digamos, en este momento me está cargando tanto? Porque en este momento yo estoy fusionando aquí un grupo, que es este de autismo y terapia de juego, y tengo pues, bastantes datos que se están cargando, que se están subiendo. Por eso no crean que es tan demorado, es bastante ágil. Entonces, con eso en mente, digamos que ustedes ya tienen para los que están haciendo sus monografías, sus primeras tareas, hacer sus búsquedas en sus bases de datos, descargar sus formatos RIS o de gestor bibliográfico, cargarlos, descargar Mendeley, darle todos los permisos, crear las carpetas de incluidos, excluidos y demás. Si van a trabajar en grupo, pues si es una monografía, la monografía no se puede hacer de forma individual. O sea, una revisión es muy difícil, al menos su profesor debe ayudar, debe participar. Si lo va a hacer individual, por lo menos su profesor debe participar para que sea, digamos, válido. Y luego vamos a mirar por qué decimos eso, ¿vale? Pero por ahora, digamos que ya tenemos pues una primera tarea, por decirlo así. Y una vez creadas las carpetas, pues vamos a cargar, digamos, los archivos RIS que hemos descargado. Una vez hecho eso, Tools, Check for Duplicates en la carpeta que estamos, ¿vale? Y él nos va a decir entonces cuántas colecciones repetidas tenemos y si son 100% todo gris, pues vamos a fusionarlas todas y les va a preguntar que si lo van a confirmar. O sea, ¿confirma que usted quiere fusionar? Sí. Y lo van a hacer, si tienen 5 colecciones, pues lo deben hacer 5 veces. O sea, darle 5 veces a fusionar, fusionar, fusionar. ¿Vale? Una vez hecho ese paso, digamos que ya lo siguiente que van a hacer es coger el artículo y leer el título y el resumen. Título y resumen de cada uno de los artículos. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tienen el título y aquí tienen el resumen. ¿Qué profe? Yo no alcanzo a leer, no veo bien. Pues usted le da clic acá en esta guardecita que está acá. Él les manda a la página, digamos, en extenso de Mendeley, donde lo pueden ver un poco más grande, ¿no? Un poco más fácil pues de leer. Igual, pues eso ya es como de cada uno, el hábito que quiera como tener. Y una vez hecho eso, entonces supongamos que este artículo que está aquí, fíjense que aquí tenemos los 11 artículos. Aquí es porque está cargando, pero ustedes se paran en el primer artículo y les va a decir cuánto es el total. O sea, supongamos aquí debería decir 1 de 11, ¿sí? 1 de 11. 1 de 11.
Entonces así yo ya puedo decir, bueno, si sumo todos mis resultados de las bases de datos, me da, no sé, 100. Por lo tanto, mi carpeta de resiliencia adolescente debería tener 100 artículos. Ahora, ¿cuántos artículos después de eliminar los duplicados quedaron? Entonces, supongamos que elimine 50 duplicados, es porque en la carpeta me quedaron 50. Y eso es importante en esta fase, digamos, de nuestro ejercicio, porque yo tengo que decir cuántos artículos, o bueno, aquí lo hace el gestor, indicar cuántos se eliminaron por esta razón. Entonces, empezamos en un n y luego terminamos en otro n. Para las personas que están haciendo su investigación, su trabajo de campo, lo que harían sería introducir en sus Word, una vez que tienen instalados sus plugins, ¿vale? Ir a las referencias. No necesitan entonces hacer incluidos, excluidos en duda, porque no van a hacer una revisión sistemática, pero lo que van a hacer es un estado del arte, en una introducción que vamos a denominar qué sabemos, qué no sabemos y por qué es importante contestar, ¿no? Y entonces aquí, cuando le han dado el plugin de Mendeley, les va a aparecer esto en sus Word. Una vez que lo tienen así, ¿qué sabemos? Pues entonces ustedes empiecen a escribir en sus trabajos qué es lo que saben. Empiecen a escribir aquí sus ideas, ¿vale? Y en el Mendeley, ustedes ya tienen en el Mendeley, por ejemplo,